jueves 21 de diciembre ya a Patón. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y vamos a comenzar de inmediato en Francia para contarles que el chileno Nicolás Cepeda fue declarado culpable de la desaparición y muerte de su expareja, Narumi Kurosaki, y fue condenado a 28 años de cárcel, al igual que en el primer juicio. Su defensa ya anunció que van a recurrir a la justicia para intentar revertir este fallo. De esto nos va a contar Roberto Cox, quien se encuentra allá en Vesoul. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola Pato, hola Patricia, ¿cómo están? Efectivamente fue una jornada que se terminó por resolver más rápido de lo esperado. Se pensaba que la deliberación del jurado podía durar entre 7 a 8 horas. Finalmente fue más o menos 5 horas. Y de pronto, sin que nadie nos dijera nada, porque pensábamos que nos iban a dar un horario para finalmente estar presente acá en el tribunal. Acá, esta puerta que ustedes ven, que ya está completamente cerrada, se empezó a amontonar muchísima gente y era ya el indicio de que iba a haber una sentencia inminente. Y en poquitos minutos la sala se repletó, había muchos curiosos, muchos vecinos acá de Vesoul que querían ver el desenlace de este juicio que ha dado que hablar muchísimo en esta zona en Francia. Y finalmente, como ustedes bien decían, fue condenado a 28 años de cárcel, culpable del homicidio con premeditación de Narumi Kurosaki. Nicolás Cepeda tendrá que pasar al menos, por lo bajo, sus próximos 14 años en la cárcel acá en Francia. Y ustedes se preguntarán, ustedes se preguntarán, ¿por qué digo 14 si fue condenado a 28 años de cárcel? Yo hablaba más temprano de que el tribunal tenía que anunciar cuál iba a ser también la pena firme. 28 años con una pena firme de 20. Por ejemplo, donde él no iba a poder salir antes de los 20 años en ese caso. Como el tribunal no dijo nada sobre esa pena firme, automáticamente se cree que si él tiene una buena conducta, él podría optar a beneficios carcelarios a partir del año 14, es decir, la mitad de su pena. Pero por lo pronto la condena fue la misma que en primera instancia, 28 años de cárcel, que las va a tener que pasar en una cárcel acá, en este país, en la cárcel de Orleans, por lo pronto, que está a unos 400 kilómetros de esta ciudad de Vesoul. ¿Por qué digo la cárcel de Orleans? Porque es la cárcel donde ha estado este último año Nicolás Cepeda, tras haber sido condenado a 28 años en primera instancia, fue trasladado a ese recinto penitenciario y va a seguir sus próximos días, próximos meses en ese lugar, salvo que Nicolás Cepeda pida ser trasladado a otro recinto penitenciario, pero por lo que él ha dicho en este mismo juicio, él no ha tenido problemas en esa cárcel. Claro, no ha tenido, por ejemplo, no ha tenido que sufrir las agresiones que sí tuvo en la cárcel de Besançon y por eso seguiría en ese recinto penitenciario. Claro, antes de avanzar ahí en lo que pueda ocurrir a partir de ahora en términos judiciales, me interesa saber, tú que has seguido todo el proceso, Roberto, cuando se comunica esto, la reacción de ambas familias, de la familia de Narumi como también de la familia del propio Nicolás Cepeda, ¿cuál fue? Sí, entiendo que la familia Cepeda no estaba en ese momento. Eso es lo que más llamó la atención. Y como les decía recién, fue tan rápido el hecho que se empezó a amontonar la gente acá, que subieron al segundo piso acá del Tribunal de Justicia, se llenó la sala, apareció el jurado y comunicó finalmente la sentencia, que ni siquiera los padres de Nicolás Cepeda estaban dentro de la sala. Es más, nosotros estábamos haciendo el despacho en vivo para el matinal desde este mismo lugar y pasaron los padres de Nicolás Cepeda acá por un costado, alertados por esta sentencia inminente, y la sentencia ya se había dado a conocer, así que probablemente se enteraron por la prensa antes que por el propio tribunal acá en el Palacio de Justicia. La reacción de la familia Kurosaki, tranquilas, yo creo que estaban satisfechas con el hecho de que se haya establecido la misma pena que en la primera instancia. Decíamos anteriormente que era muy difícil que le fueran a dar una cadena perpetua a Nicolás Cepeda, porque esa pena suele estar reservada en Francia para los asesinos seriales o para los acusados por terrorismo, que no es el caso, pero 28 años es casi una perpetua. Acá la perpetua son 30 años, o sea que estuvo muy cerquita de ser una perpetua. Y como les decía, la familia Kurosaki muy tranquila, porque tanto la madre, Taeko Kurosaki, como las hermanas de Narumi ya habían dicho, y nos hicieron llegar este mensaje a través de su abogada Sylvie Gallet, que ellas habían llegado a este segundo juicio con la... no tenían esperanza de que finalmente Nicolás confesara. Ellas estaban completamente pesimistas de una eventual confesión,
y ellas, más que una pena contra Nicolás Cepeda, que por cierto era importante para ellas esperaban más que nada que alguien les pudiera decir dónde está el cuerpo de Narumi. ¿Roberto? Y desgraciadamente se termina toda esta historia, esta desaparición de 7 años de Narumi Kurosaki, y a pesar de que hay un culpable establecido por la justicia francesa, todavía no se sabe nada sobre el paradero de Narumi Kurosaki. Roberto, antes de conocer el veredicto, este fallo de la corte allí en Vesoul, todo esto comenzó muy temprano, una vez que él tuvo nuevamente, Nicolás Cepeda, la posibilidad de entregar alguna nueva declaración. Se esperaba si esto podía ser un poco más extenso o más breve, fue acotado. ¿Qué fue lo que dijo y cuál fue además su reacción? Nuevamente él lloró ahí en el tribunal. Sí, estoy buscando acá las palabras textuales, Pato, para leerte textual lo que dijo. Dijo lo siguiente: en este juicio hablaron mucho de lo que hice mal. Lo que hice, no hice y no dije. Estoy muy lejos de aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino. Y luego grita y llora y dice: no soy un asesino, no maté a Narumi, yo no la maté. Y luego baja el volumen una vez más y dice: no soy un asesino. Rompe en llanto, y esas fueron las escuetas palabras de Nicolás Cepeda antes que el tribunal finalmente se retirara a deliberar por cerca de 5 horas y dar su sentencia. Fue un breve discurso casi calcado al que tuvo en primera instancia, donde también se le dio la oportunidad de hablar y donde también ese discurso, en aquella oportunidad, también lo dijo en francés. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque él, el juicio pasado, durante todo el juicio respondió en español. Sin embargo, cuando tuvo que emitir este breve discurso ante el tribunal, en aquella oportunidad, hace casi 2 años, ya lo había hecho en francés. En esta oportunidad, en este juicio, él respondió todas las preguntas en francés y, por supuesto, estas últimas palabras también fueron pronunciadas en francés. Sus abogados ya le habían recomendado a Nicolás que hiciera un discurso muy breve, que no lo hiciera muy largo, que no se empantanara en dar explicaciones, porque consideraban que cada vez que Nicolás Cepeda daba explicaciones, se hundía más. Entonces, finalmente, fue cortito el discurso. A nosotros mismos nos sorprendió lo corto que fue, y ahí la audiencia se retiró 5 horas a deliberar. Roberto, con respecto a finalmente el fallo, la votación, este jurado estaba compuesto por 9 ciudadanos franceses, 3 jueces. Tú nos señalabas que se necesitaban 8 votos para finalmente declarar culpable a Nicolás Cepeda. ¿Se conoció finalmente si fueron 8 o fueron más los votos que estaban a favor de esta sentencia? No se conoció cómo finalmente se compuso esta votación, así como tampoco se dio a conocer lo que acá se llama la justificación, que es el texto, eso lo desconocemos, pero es el texto en el cual el tribunal da a conocer sus puntos de vista y el por qué finalmente termina por condenar a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel. En el anterior juicio también fueron 28 años y se detallaron 5 puntos. Por ejemplo, el primero indicaba que el tribunal tenía la certeza de que Narumi estaba muerta. No que estaba desaparecida, que estaba muerta. Ese era el primer punto. Después tenía que ver con la participación de Nicolás Cepeda en todo lo que rodeaba a la desaparición de Narumi y también con este tema, con esta agravante de la premeditación, que era lo que no se sabía si iba a acoger el tribunal el día de hoy. Porque ayer algunos abogados de la defensa de Nicolás Cepeda decían que consideraban que el fiscal había hecho una jugada de más, que él podía plantear que el homicidio había sido cometido por Nicolás Cepeda, pero que nunca habían podido probar que había sido premeditado. Por eso sus abogados, los abogados de Cepeda, decían: bueno, está bien, pueden decir que Nicolás Cepeda estuvo tras el crimen, pero no pueden demostrar que fue premeditado. Bueno, finalmente la premeditación sí fue acogida y sirve de agravante entonces para esta sentencia tan alta. ¿Y por qué premeditado? Y es una premeditación relativa incluso. Le preguntábamos más temprano a Renaud Portelló qué es esto de la premeditación relativa. Ajá. Claro, porque el fiscal plantea que Nicolás Cepeda tenía 2 planes. El primero era reconquistar a Narumi, llegar a Francia para poder reconquistarla. Y como se dio cuenta que Narumi no quería volver con él, porque de hecho incluso tenía ya otra relación acá en Francia con Arturo del Piccolo, ahí ejecutó el plan B,
que era matarla. Entonces, la defensa de Nicolás Cepeda, que pretende ir a la casación para intentar establecer que hubo una investigación mal hecha, fuera de plazo, y que no fue de forma regular, pretenden embarrar un poco la cancha para que exista un tercer juicio. Plantean que esto de la premeditación relativa es un invento judicial, jurídico. Porque claro, la premeditación es yo voy a Francia con el objetivo de matar a Narumi. No yo voy a Francia para ejecutar un plan A y después un plan B. Bueno, eso se va a tener que ver en la casación, pero quien obviamente no estaba de acuerdo con este fallo era Humberto Cepeda. Él llegó muy temprano diciendo que creía en la justicia francesa, pero incluso acá dijo que hubo presiones políticas. Presiones políticas en este caso, que termina por condenar a 28 años a su hijo. Escuchemos a ver qué dijo. Muy triste para ambas familias. La familia Narumi, que desde el primer día yo he dicho que he sido muy empático con ella, porque también soy padre. Para la familia nuestra también es un día muy triste, pero también es un día triste para la justicia francesa. Creemos de que en este juicio, sin un acervo probatorio contundente, todo el mundo fue testigo de una condena a una persona inocente. Se condenó a una persona inocente y se la condenó para ir en consuelo de otra familia. Eso es lo más triste. Lamentablemente pesó más la presión política y la presión mediática, pesaron más que las pruebas que el fiscal pudo haber mostrado. Sí, llamó la atención esas declaraciones, ¿no, Roberto? Cuando habla de una presión mediática y política. La verdad que más detalles de eso vi yo que tú le preguntabas, pero ahí ya se retira el papá de Nicolás Cepeda, dice que va a reunirse con su familia, pero queda ahí dando vuelta a qué se refiere con esa presión política, que eso podría estar incidiendo finalmente en este fallo. Bueno, como bien dices, Pati, tratamos de preguntárselo, porque a mí al menos me llamó la atención de que él hablara de presiones políticas. Yo creo que él apuntaba a presiones que habrían venido, esto es especulación mía, presiones que pudieron haber venido desde el gobierno japonés para intentar apurar este asunto ante la justicia francesa y poder lograr un culpable. Creo que es más o menos la hipótesis que esboza Humberto Cepeda, esto de la presión política, de un eventual acuerdo entre los gobiernos de Japón y Francia, en desmedro de lo que pueda decir Chile en todo esto, para intentar lograr justicia o para intentar, por como dice él, encontrar un culpable para poder aliviar el dolor de una familia. Y bueno, después también se refiere a la presión mediática, claro, él dice, como había tantos medios cubriendo este juicio, finalmente el Tribunal de Justicia estaba más o menos obligado a tomar una decisión de este tipo porque la opinión pública estaba ejerciendo presión sobre este caso. No pudimos obtener esa respuesta. Humberto Cepeda no aceptó ninguna contrapregunta. Ya hace varios días que no viene aceptando contrapreguntas. Se limita no a responder, se limita a decir lo que él quiere decir, que es como una especie de comunicado que él quiere dar. Pero yo mismo he hablado con él fuera de cámara o por WhatsApp diciéndole: Humberto, están los micrófonos de Chilevisión disponibles para que puedas dar a conocer tu versión de los hechos y para que tú también nos puedas explicar algunas de las dudas que todos tenemos en cuanto a la participación de tu hijo en el asesinato de Narumi Kurosaki. No hemos tenido éxito con eso, no hemos podido tener a Humberto Cepeda para poder hacerle todas estas preguntas y obviamente se desprende de esto último que acabamos de escuchar. Lo que más nos llamó la atención es esto de las presiones políticas. ¿Quién presionó finalmente a la justicia francesa para tener un fallo como el que escuchamos hoy? Porque él llegaba muy temprano acá diciendo: confiamos en la justicia francesa, pero después de la sentencia él habla de presiones políticas a un poder que en este país es independiente. Hay más declaraciones de Humberto Cepeda, escuchemos. Todavía
7 años después, el fiscal no sabe cómo, cuándo ni dónde falleció Narumi. Lo único que les puedo decir es que estamos plenamente convencidos como familia de que Nicolás es absolutamente inocente y este no va a ser el último día. Roberto, sobre lo que viene ahora, que ya lo ha adelantado el defensor de Nicolás Cepeda, que tiene que ver con que van a recurrir a una nueva instancia para intentar revertir este fallo de la justicia. Tú has hablado, y él lo planteaba además, sobre esta premeditación condicional, toda vez que se habría ejecutado, comillas, un plan B y no el plan A inicial de Nicolás. Y además, en una audiencia ya la defensa había instalado cuestionamientos a algunas pruebas. Eso entonces permitiría fundar, desde el punto de vista de su defensa, que se podría recurrir ya a esta Corte de Casación. Hay un plazo, entiendo además, se debe tomar esta decisión para ver qué es lo que ocurre, y lo que en definitiva se buscaría allí es anular este juicio. Claro, son 5 días que tienen los abogados de Nicolás Cepeda para presentar este recurso ante la Corte de Casación, para intentar forzar un tercer juicio. Y ya su abogado, el abogado de Nicolás, Renaud Portelloa, nos decía que van a ir a la Corte de Casación, aunque también le pregunté al abogado, ¿usted va a seguir siendo el abogado de Nicolás Cepeda? Porque ya por tercera vez cambia de abogado Nicolás Cepeda en Francia. En el primer juicio fue Jacqueline Lafont, después en febrero se iba a presentar ante esta Corte de Apelaciones con Antoine Weil. Antoine Weil, en un hecho bastante misterioso, donde nunca nos quedó claro qué pasó, si fue Nicolás el que despidió a su abogado o si fue el mismo abogado el que se salió del caso, no sabemos. Bueno, se presentó en febrero sin abogado y ahora tuvo que llegar con Renaud Portelloa, quien ya dijo: voy a llegar con Nicolás hasta el final, él es mi cliente. Habrá que ver si él sigue siendo el abogado, pero lo cierto es que van a intentar demostrar ante la Corte de Casación que hubo irregularidades en la investigación, que hubo pruebas aportadas fuera de plazo. De hecho, acá hace un par de días atrás, estos mismos abogados intentaron postergar este mismo juicio. Le dijeron al tribunal: ojo, acá vino a declarar uno de los investigadores que aportó pruebas fuera de plazo y no nos dio tiempo de estudiar esas pruebas y poder debatirlas ante el tribunal, así que pedimos la postergación del juicio. Luego el jurado dijo que no al lugar con la postergación, que esto tenía que seguir tal como estaba contemplado. Así que creemos que en base justamente a ese pedido de postergación, estos mismos abogados van a ir a la Corte de Casación. Ahora, en 8 meses más, esta Corte de Casación va a tener que determinar recién si acepta revisar los antecedentes que le están presentando. Si no acepta verificarlos, esto se termina acá y Nicolás Cepeda queda con los 28 años de cárcel. Si la Corte de Casación acepta verificar que todo esté en orden, ahí se abre un pequeño juicio en la Corte de Casación que no va a buscar determinar si Nicolás es culpable o no. Va a buscar determinar si las pruebas recabadas fueron pertinentes. Y si logran comprobar que hubo una irregularidad en todo esto, ahí existe la posibilidad de un tercer juicio. Queda anulado este segundo juicio y habría un tercer juicio. Pero estamos hablando de un juicio que, si pasa todo esto que estoy relatando, esto podría ocurrir en 3 años más. Falta muchísimo tiempo. Sí. Aunque obviamente el fiscal nos dice: señores, acá no hay nada que temer, las pruebas fueron obtenidas en buena ley, así que la casación muy probablemente, nos decía el fiscal, no va a dar pie a todo esto y eso se termina. Que tiene esa complejidad, que aquí no tiene que ver con el fondo, sino que tiene que ver con encontrar un vicio en el proceso para de esa manera poder avanzar en lo que ellos quieren pedir como defensa de Nicolás Cepeda. Claro, que fue lo que se quiso instalar en una de estas audiencias, donde incluso se dio la posibilidad, al menos de parte de la defensa, de postergar nuevamente el juicio. Y solo para hacer hincapié en aquello, Roberto, ¿tiene relación con que la defensa cuestiona la legitimidad de las pruebas o que estas habrían sido obtenidas fuera de plazo, por ejemplo? Que eso es lo que tal vez intentarían hacer notar o ver a esta Corte de Casación. Eso mismo, Pato. Tiene que ver, por ejemplo, con estas pruebas o deducciones a las que llegó un policía que presentó estas deducciones o estas investigaciones hechas fuera de plazo. Presentó parte de esas pruebas durante el juicio y justamente esto es lo que alegaba la defensa de que no se podían presentar
sin haber avisado que se iban a presentar porque no había tiempo de analizarlas y debatirlas. Habló el fiscal Etienne Monteau. Acá los fiscales no hablan durante los juicios, hablan solamente al final. Etienne Monteau es la persona que ha llevado este caso desde el principio y es la persona que, nada más y nada menos, logró la extradición de Nicolás Cepeda desde desde Chile a Francia. Él, cuando fue a buscar a Nicolás Cepeda a nuestro país, estaba completamente desesperanzado, completamente pesimista de poder obtener la posibilidad de que Nicolás Cepeda fuera extraditado a Francia. Sin embargo, y después de aportar muchísimas pruebas y después de un juicio de extradición en la Corte de Apelaciones de Chile, logró la extradición. Y luego, por supuesto, una vez que se inició el juicio acá en Francia, él siguió siendo el fiscal. Habló por primera y única vez después de la sentencia. Escuchemos. C'est un échec pour l'enquête et après 7 ans n'avoir pas eu le corps ou savoir pas qu'est-ce qu'il a fait Nicolas avec le corps. C'est pas un échec, c'est un regret. C'est que les méthodes utilisées par Nicolas Cepeda manifestement ont été suffisamment élaborées pour ne pas nous permettre de découvrir le corps. C'est le seul constat que je puisse faire aujourd'hui. Voilà. Yo le preguntaba ahí si es que él consideraba un fracaso después de 7 años de investigación el hecho de que el cuerpo de Narumi nunca haya aparecido. Dice que no es un fracaso, lo lamenta, eso sí, pero claramente es el gran vacío que va a dejar este juicio, más allá de haber encontrado un culpable o no. La familia Kurosaki vuelve a Japón sin haber encontrado una vez más el cuerpo de Narumi Kurosaki. Recordemos que la madre de Narumi, Taeko Kurosaki, dijo en este mismo tribunal que ella viajó no una, sino 4 veces a Chile con la esperanza de encontrar con vida a su hija. Ella tenía la ingenua esperanza de poder encontrar a Nicolás Cepeda caminando por las calles de Santiago y a su lado a Narumi Kurosaki. Viajó 4 veces a Santiago para verificar ella misma si es que su hija no estaba con vida. La desesperanza de una madre que intentaba por todos los medios comprobar que su hija no había decidido hacer una nueva vida lejos de casa. Claro, Narumi Kurosaki está desaparecida desde aquel entonces. Habló también el abogado de Arturo Del Piccolo. Arturo Del Piccolo era otra de las partes querellantes en todo esto, porque era sindicado por la defensa de Nicolás Cepeda como un potencial sospechoso por la muerte de Narumi. Escuchemos a ver qué dijo. C'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas de meurtrier, qu'il n'y a pas d'assassin et qu'il n'y a pas une jeune femme qui a été assassinée. La cour d'assises a tranché. Narumi Kurosaki, même si son corps n'est plus là, même si on ne l'a pas retrouvé, a bien été victime de l'assassinat perpétré sur sa personne par Nicolás Cepeda. Bueno, sin duda, Roberto, la familia Kurosaki va a regresar a Japón con sentimientos encontrados. Por un lado hay un hecho concreto, se reafirma esta condena en un segundo juicio, sentenciado Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel, pero no saben dónde está Narumi Kurosaki, que probablemente más allá tal vez de la pena que él podría haber recibido, lo que quería la familia era saber dónde está su hija, dónde está Narumi. Así es que, claro, eso es el gran dolor con el que se va a ir la familia de Narumi de regreso a Japón. Te quería aprovechar además de consultar, esto además de acuerdo a lo que tú habías podido reportear allá, tu sensación, a modo de ir ya cerrando este juicio. Tú nos señalaste desde un principio que Nicolás Cepeda se jugaba el todo o nada en este segundo juicio, en este juicio de apelación. Si él hubiese colaborado, hubiese entregado alguna información sustancial, más allá de las pruebas que habían, él podría tal vez haber recibido una pena menor, ¿consideras tú, o lo que te han comentado ahí también algunos expertos? Me han dicho de todo, Pato, en ese sentido, me han dicho de todo. El fiscal me decía que una eventual confesión no necesariamente iba a ser retribuida con algún beneficio por la Corte, pero también muchas personas muy cercanas a este caso me decían que una confesión habría ayudado mucho a tener una pena menor, un poco menor, no sustancialmente menor. Me decían, de 28 años podríamos haber pasado a 23, por ejemplo. Pero lo más importante de todos que planteaban algunas de las partes es que más allá de la pena, sí podría haber tenido algún beneficio, el beneplácito de la justicia francesa para poder volver a Chile antes.
Y esto es raro también, porque hay versiones encontradas. El fiscal me dice, Nicolás Cepeda en cualquier momento puede elegir pasar su pena en Chile, siempre y cuando la justicia francesa y la chilena estén de acuerdo, y siempre y cuando Chile le asegure a Francia de que Nicolás Cepeda va a llegar a su país y va a cumplir efectivamente con tantos años de cárcel. Pero lo que me señalaban es que si él hubiera confesado, tal vez la justicia francesa se hubiese apiadado de él para hacerlo volver antes a casa. Es decir, ponle tú, te quedas 5 años en Francia y después vuelves a tu país. Y lo que planteaban algunas de las partes eran, vuelves a Chile y ahí muy probablemente puedes quedar libre y rehacer tu vida. Pero para eso tendría que haber habido alguna confesión, algo que Nicolás en todo momento se negó a hacer. E incluso, por lo que me han dicho fuentes muy cercanas a este caso, hubo un intento por convencerlo de que lo hiciera y Nicolás dijo, por ningún motivo yo no voy a confesar, soy inocente. Así que finalmente terminamos el día de hoy con esta sentencia que es durísima para Nicolás Cepeda. Muchos decían que iba a ser algo muy similar a lo de la primera instancia, porque como les comentaba más temprano, la Corte de Apelaciones es incluso más dura que la primera instancia. Si te vuelve a declarar culpable, te da la misma pena o incluso más. Bueno, en este caso fue la misma pena. Habló la ministra de la Mujer también en Chile refiriéndose a la sentencia del día de hoy. Escuchemos. Señalar que, como cualquier ciudadano chileno, Cepeda se encuentra sujeto al imperio de la ley y por lo tanto en este caso se han condenado a 28 años. Nosotras solo nos queda desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género mandarle un abrazo a una familia que ha debido enfrentar por segunda vez un largo juicio en el cual se exponen detalles muy dolorosos de la vida de su hija. Y en segundo lugar, el poder destacar e insistir en que desde el año 2023 ya estamos implementando a través del Fondo de Transversalización de Género la atención para las ciudadanas chilenas en el exterior en casos de violencia. Eso quiere decir que si tienen dudas respecto a la legislación sobre violencia de género, estando de vacaciones en el exterior o estando por residencia por cualquier motivo, pueden acercarse al consulado o la embajada y recibir orientación tanto sobre la legislación local, porque no es la misma ley en Chile que en Francia. Bien, ahí teníamos las palabras de la ministra de la Mujer. Acá, como pueden ver, ya cerró el tribunal. Son casi las 6 de la tarde. Este tribunal permanecía abierto incluso algunos días hasta las 9 de la noche durante el juicio a Nicolás Cepeda. Pero pueden ver, ya se terminó el juicio a Nicolás y la puerta ya está completamente cerrada y nos imaginamos que también vuelve la calma a este Palacio de Justicia que no está acostumbrado a presenciar casos tan mediáticos y tan bullados como el de Nicolás Cepeda, que ha causado mucho interés, al menos en esta parte, en esta región de Francia, muy cerquita de la frontera con Suiza. No les diría que tal vez fue un caso que repercutió a nivel nacional, porque acá son muy regionalistas para tratar sus noticias, pero sí en esta región dio que hablar, fue portada de los diarios de la zona todos los días y acá los vecinos de Vesoul se acercaron en masa para poder ver un litigio, un juicio que llamó mucho la atención. Hace 3 días, no solamente la sala principal, sino que la sala de retransmisión estaban completamente repletas. Había 2 salas para poder ver el juicio. La misma sala del juicio donde estaba Nicolás Cepeda y una sala de retransmisión sumada a una tercera sala donde estábamos los periodistas. Un despliegue inmenso tuvo este lugar que no está acostumbrado a presenciar juicios de este tipo, pero que al fin retoma la calma. Este Palacio de Justicia, acá ubicado en Vesoul, un pequeño pueblo de 15.000 habitantes. Bien, se cierra entonces este juicio ya con una nueva condena al chileno Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel. Ha sido sentenciado. Hay que esperar entonces qué es lo que ocurre durante los próximos días, si es que recurren o no a esta nueva instancia a la que ya había anunciado el abogado defensor de Nicolás Cepeda. Te queremos agradecer, Roberto, por este trabajo durante todas estas semanas junto a Mauro Aravena, que nos llevaron ahí todos los detalles, los pormenores del desarrollo de este juicio allí en Vesoul, Francia. Bien, que esté muy bien. Les mando un gran saludo y nos vemos en la edición central de Chilevisión Noticias. Que tengan buen regreso.